Muy bien, entonces, algo que también va a ser diferente a los lenguajes, porque uno se preguntará, ¿por qué hay tantos lenguajes en el mundo? Por lo mismo que hay idiomas en el mundo, hay razones culturales, hay razones geográficas y específicas que dicen, este idioma se dio en esta área por estas razones. ¿Cierto? Lo mismo pasa con los lenguajes, ellos se originan con alguna necesidad particular o con alguna, entre comillas, ventaja competitiva con todos los demás. Y esas ventajas que van a ofrecer los lenguajes son las funciones. Las funciones son operaciones integradas que van a tener los lenguajes. Vendrán incorporadas, ¿sí? Van a funcionar exactamente igual que unas funciones en Excel. ¿Tienen alguna noción de Excel, muchachos? Más o menos. Ustedes saben que yo en Excel puedo hacer cosas de este estilo. A1 más B1. Y eso en última es lo mismo que programar. Es decir, una variable, que es una celda, súmele otra celda. O en Excel yo podría decir esto. Raíz de A1. ¿O qué significa? Sencillo. Sáquele la raíz al contenido de A1. O saque el promedio de un rango de celdas. ¿Sí o no? Eso es lo que hace Excel, por ejemplo. Los lenguajes de programación hacen cosas muy similares. Ellos ya tienen incorporadas algunas palabras claves para realizar alguna acción. ¿Cierto? En un principio son las matemáticas, sí, claro. Entonces ellos permiten sacar la raíz cuadrada de un valor. Y casi siempre va a ser esto así. Una función la vamos a reconocer porque tiene un dato de entrada o un parámetro con el que va a trabajar. Y esos parámetros suelen estar entre paréntesis. ¿Listo? PCI, al igual que muchos lenguajes, tiene una librería de funciones. Entonces yo puedo llevar a cabo algunas operaciones un poco más complejas. Una raíz, pues en el computador yo no puedo poner esto. El signo raíz no existe en el teclado. Entonces, que sí existe como símbolo, pero como tecla no es posible. Entonces me toca hacer uso de algún artilugio para poder sacar la raíz. ¿Cuál es uno de esos? Invocar una función. RC, por ejemplo. Entonces nos vamos a encontrar con cosas de ese estilo. Yo le doy al lenguaje una palabra clave y un dato dentro de paréntesis. Si eso existe, si eso es correcto, él lleva a cabo esa operación y me entregará el resultado. Entonces, por ejemplo, esta función RC, si yo en FCIN escribo RCX, ¿qué voy a obtener? Raíz cuadrada de X. O escribir literalmente raíz de X. Naturalmente, el valor de entrada tiene que ser un número. ABSX, valor absoluto de X. Esos son funciones. Darle una palabra clave, un nombre y una variable. Logaritmo natural de X. EXP, función exponencial de X. Sen, función seno de X. Cos, coseno de X. Tan, tangente de X, etcétera, 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 etcétera. Hasta que empezamos a obtener unas funciones más, no tan numéricas. También hay funciones que manipulan textos, como longitud, cantidad de caracteres de la cadena S, mayúsculas S, retorna una copia de la cadena S con todos sus caracteres en mayúscula, minúsculas. Entonces eso es lo que hace diferente a un lenguaje de otro. ¿Qué funciones me proporcionan? Hay lenguajes que tienen unas funciones incorporadas, hay otros que tienen lo mismo pero lo hacen más rápido, lo hacen con una palabra diferente, pero por eso existen tantos lenguajes, porque se han especializado en algunas operaciones o las hacen de una forma más rápida que otros, o tienen unas funciones que no tienen otros, por eso hay tantos. Listo, entonces vamos a poner esto en práctica, manos a la obra. Para programar estos algoritmos necesito PCIN, ¿cierto? Entonces voy a la página oficial a la búsqueda de Google, PCIN, encuentro esto de SourceForge, eso está perfecto, descargo, 5 segundos.
inicio el proceso de instalación, ejecuto, siguiente, acepto, siguiente. ¿Cierto? Esta instalación es bastante breve. Observaciones sobre el programa. En primera instancia, perfil. No necesito perfil. Y lo que sí me conviene es asociar los archivos que yo genere de aquí en adelante con este programa. Porque si tengo un algoritmo, lo guardo. Voy a guardar este algoritmo acá. El algoritmo típico, hola mundo. Aquí está en el escritorio. El detalle es que Windows, por defecto, no detecta este tipo de archivo, esa extensión. Esto es un archivo que pertenece única y exclusivamente a PCInt, por eso tiene esta extensión, PSC. Entonces, para asociar este tipo de archivo con mi programa de algoritmos, hago lo siguiente. Con clic derecho sobre el archivo, vamos a la opción abrir. Y Windows me va a preguntar, ¿con qué quiere abrir ese archivo? Ok, entonces vamos a seleccionar un programa de la lista, ¿sí? Y aceptar. Eso es lo que él propone. Lo podría abrir con cualquiera de estos, sí. De hecho, con el bloc de notas se puede, porque es un texto. Pero lo pertinente es que este tipo de archivos PSC lo abra con PCInt. Entonces, ¿qué hay que hacer? Examinar, buscar el programa. Él me va a decir, bueno, dígame cuál programa es el que se va a encargar de mostrarme esa información. Pues ya que estoy en archivos de programa, por acá abajo, en algún lugar debe estar PCInt. Dalo ahí. Voy a abrir esa carpeta y aquí tengo otro pequeño montón de archivos. ¿Cuál de todos esos selecciono? Voy a seleccionar este que se llama WXP PCInt. Ese es el programa como tal. Entonces, este es el archivo adecuado. Miren, es la aplicación que va a abrir mis documentos. ¿Listo? Nada más tengo que hacerlo una vez en mi equipo. Ya que quede configurado, miren, él va a usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos. Ok, y ya, vuelvo. Perfil, ninguno. Lo retomo. Claro, ¿cómo abrir esos archivos? ¿Cómo abrirlo? Fácil, archivo guardar o archivo guardar como. Ubíquelo en el lugar que quiera, póngale el nombre que usted prefiera, guárdelo. Puede cerrar todo y al día siguiente retomar lo que estaba trabajando con un doble clic y listo, porque ya hemos configurado esto de con qué programa se abre. Listo, primer paréntesis. Perfil, ninguno. Guardar, ya vieron cómo. Abrirlo, asócienlo. El derecho a abrir y díganle al programa que va a ser con PCInt. Listo. Si vuelvo y entro acá, archivos de programa, PCInt. ¿Cuál de todos esos es el que selecciono? Este, el que empieza por W. WXPCInt. Listo. Perfecto, ahora sí. Vamos a la obra. Otra convención que vamos a usar en los lenguajes son los comentarios. Un código tiene instrucciones, ¿cierto? Tiene definir, tiene leer, tiene escribir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero como el código puede tener una gran complejidad dada el número de líneas o las funciones que realiza, analizar el código no siempre va a ser tan agradable si todo es instrucciones puras. Por decir cualquier cosa, aquí tengo un montón de definir. Definir un montón de variables. ¿Se puede? Sí, claro, se puede. Pero a largo plazo, analizar esto se me puede complicar un poco. Entonces uno lo que hace en un código es agregar comentarios. ¿Qué son comentarios? Textos o pistas que yo como programador me estoy dando alrededor del código. Miren que aquí hay una convención particular. Normalmente las instrucciones siempre van en azul, ¿cierto? Mostrar, eso va en azul. Leer, eso va en azul, etcétera, etcétera. Los textos van a quedar en rojito. Entonces están unas convenciones. ¿Y de qué color están quedando estos comentarios? Grises.
Si están quedando de color grises, significa que esto no se va a ver en ninguna parte por el lado del usuario, o sea, no se ejecuta. ¿Quién va a ver eso? Única y exclusivamente el que lee el código fuente. Eso es el código fuente, todo esto es código fuente. Las instrucciones que generan esto, esta ventana, aunque saque un error, pero bueno, ¿cierto? Una cosa es el programa y otra cosa es el código fuente. Una cosa es lo que ve el usuario y otra cosa es el conjunto de instrucciones que generaron esto que estoy viendo. Esto es el código fuente. ¿Listo? Esto lo vamos a entender más adelante. Pero es la misma esencia. Tengo unas instrucciones y la ejecución de esas instrucciones me dan un resultado. Este es el programa como tal. Este es el código fuente. Y es en el código fuente donde van los comentarios. Yo veo si de pronto por aquí algún milagro del universo, vean si notan que esto tiene un color diferente, aquí vienen con un colorcito como, ¿qué color es ese? Vino tinto, morado, lo que sea, y usan la misma convención, pero hay algo que no tiene el mismo color. Este está grisecito, este está verdecito. Entonces esos son comentarios, líneas que no las va a interpretar el programa, pero que un programador sí las puede leer y sirve como pista, como si fuera un tip, como si fuera una migaja de pan donde me puedo devolver en el camino. Esos son comentarios. Entonces la recomendación es comentar el código. Tengo aquí algún proceso particular, doble slash, y aquí poner, ¿para qué es ese proceso? Cálculo de variable tal. Entonces a lo largo de mi código voy a encontrar cosas de ese estilo. Y eso me conviene, porque no soy el único que va a leer el código. Hay momentos en los que me toca trabajar en equipo. Yo hago una parte del código, se lo entrego a otro programador y el programador tiene que tomar esto y avanzar desde ahí. Pero eso es como cuando le leo los apuntes del cuaderno a un compañero, no le entiendo la letra. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es esto? Entonces, para evitar esas dificultades, existen los comentarios, listo, textos informativos, pistas, sugerencias o indicaciones de qué estoy haciendo con este programa. Vea, esta variable sirve para tal cosa, este proceso es el cálculo de tal otra, esta sección, inicio de tal vaina, inicio de proceso, lo que sea. Y en los comentarios puedo escribir lo que quiera, y si no hay reglas de con espacio, sin espacio, con número, lo que quiera, con tildes, hágale, no hay problema. Son pistas, sugerencias, textos descriptivos del programa. Eso no se ve en ninguna parte. O sea, yo ejecuto esto, nunca voy a ver lo que está en el comentario, voy a ver las instrucciones. Los comentarios son solo para programadores. Listo, entonces tenemos dos mundos: el mundo que ve el usuario, la ventana de ejecución, y el mundo que ve el programador, el código fuente. Todo esto es código fuente. ¿Dónde se puede ubicar un comentario? Donde quiera, antes, después del algoritmo, inicio del proceso, como quiera. Fin de proceso. Entonces son indicaciones, textos, sugerencias que me doy a mí mismo o a un compañero, a un colega de programación. ¿Listo? Bueno, esto es lo que vamos a anotar posiblemente en el futuro. Comentar el código es importante. ¿Listo? Bueno. Entonces teníamos propuesto 5 ejercicios. Calcular el área de un triángulo, de un rectángulo, de un... ¿qué era? Es un trapecio, el volumen de una pirámide y convertir kilómetros en millas, ¿sí o no? ¿Cuál fue el más complicado para ustedes, muchachos? ¿Cuál no hicieron? El de los kilómetros. El del volumen, listo, hagamos esos dos en este momento. Entonces, pongámoslo aquí. Algoritmo para calcular el volumen de una pirámide, ¿cierto? Listo, ese es el comentario, mi texto informativo, pero texto informativo para el programador.
Entonces aquí en este código fuente, vamos al principio. Ahí. En esta primera área voy a ubicar definición de variables. Listo. Entonces tengo que indicarle al sistema cuántas variables necesito para resolver este caso. El volumen de una pirámide, ¿cómo me calcula? Por lado, por no me acuerdo qué cosa, ¿cierto? Entonces, busquemos, preguntémosle a San Google cómo se calcula el volumen de una pirámide. Y asumamos una pirámide cuadrada regular, con lados de base, listo. El volumen, entonces es 1/3 de AB, área de la base, por H, altura de la pirámide. Listo. Entonces vamos a asumir que voy a trabajar con una pirámide de este estilo, listo, para simplificar las cosas. Entonces, ¿qué debo conocer? ¿O qué debo preguntarle al usuario? ¿Cuánto mide esto? ¿Y cuánto mide esto otro? ¿Sí o no? Necesito unas variables. Esta es la que quiero encontrar. Esto debe estar almacenado en algún lugar, entonces va a ser una variable. 1/3 es una constante. La altura también es una variable. Se la tengo que preguntar al usuario. Y esta área, el área de una base, si es una pirámide regular, me basta con preguntarle cuánto mide el largo de esta pirámide, ¿sí o no? Pero ahí tengo dos datos por solicitarle al usuario. O sea, pregúntele por la altura y pregúntele por la base. Upa. Esto está más complicada con el apotema, pero bueno, no nos enredemos la vida. Quedémonos con esta figura básica. Listo. Entonces, primero, variables. ¿Qué variables necesito para resolver esto? Necesito la altura, llamémosla H. Y aquí puedo aclarar eso. H representa la altura. Entonces se puede ponerle el nombre a la variable que quiera. Sí, ojalá fuera mnemotécnica. Ok, si no, si quiere llamarla H, entonces en algún lugar del código explíqueme qué significa H. Porque o si no, sin ver este comentario, yo digo H. ¿Y para qué es H? Cambio ahí. Ah, listo, clarísimo. H es la altura. Bien. Necesito la base. Necesito la base. Y necesito un lugar donde almacenar el resultado. El volumen, V. Y aquí puedo poner V representa el volumen. Ustedes sí ven la utilidad de los comentarios. Si no uso nombres mnemotécnicos para mis variables, los comentarios respaldan eso. ¿Y por qué pongo el V como real y por qué no lo dejé como entero? ¿Qué se les ocurre? Exacto, lo va a dividir por 3 y esa división no va a dar un número entero. Esa división me dará una fracción, ¿cierto? Listo. Entonces, ya tengo definidas todas mis variables. Necesito conocer la altura, pregúntesela al cliente. Necesito conocer la base, solicítesela al cliente también. Y con eso soy capaz de encontrar el volumen. Almacénelo en tal parte. ¿Sí o no? Listo, ahí está la definición de mis variables. Luego, empiece a hablar con el usuario. Vamos a mostrarle unos mensajes. Todo lo que sea mostrar mensajes en pantalla debe ir entre comilla doble. Entonces este va a ser programa titular para calcular el volumen de una pirámide regular, ¿cierto? Y siempre es bueno poner titulares. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo los tiene. Véalo ahí. Eso representa esto, el titular de la página.
volumen de una pirámide, ¿cierto? Entonces uno habla con el usuario. ¿Cómo así que habla con el usuario? Le muestra un mensaje, le da a entender, este programa sirve para esto, aquello, lo uno, lo otro. Programa para listo. ¿Sí o no? Eso es el mostrar. Un texto para empezar. Ahora sigo hablando con él para decirle, señor usuario, yo necesito información. Digite el tamaño de la base de la pirámide. ¿Sí o no? Si yo verifico ahí qué está sucediendo, pues en pantalla obtengo otro mensaje. ¿Sí o no? Mensajes informativos. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tomar información del usuario, interactuar con él. ¿Cierto? Entonces, para tomar esa información uso la instrucción leer. Inmediatamente después de leer va el nombre de la variable, una o más. Vamos a darla con uno. Y la variable pertinente para eso, el lado, el tamaño de la base. ¿Ve? ¿Sí o no? Entonces, conclusión, ¿qué obtengo aquí? El cursor ahí, esperando a que yo escriba un numerito para que ese numerito quede almacenado en B. ¿Listo? Muy bien. Asimismo, esto se va a repetir mucho. Muestro un mensaje, leo variable. Muestro un mensaje, leo variable. Ahora digite el tamaño de la altura de la pirámide y almacénelo en H. Entonces vean, aquí a la derecha yo voy viendo el resultado instantáneamente. Ya tengo la medida de la base. Ahora voy a tener donde recibir la medida de la altura. Ahora, ¿qué sigue? Calcule. Aquí ponemos realizar el cálculo del área. Entonces, ¿cómo sería el cálculo del área? ¿Quién recibe esa información? La variable v, ¿cierto? Entonces, yo le di esa misión a la variable v, a la v. ¿Qué representa v? Vea, el volumen. Ok, entonces esa v va a recibir, se le asigna. ¿Qué dice aquí? A por b. La A es el área de la base. Pilas que es el área de la base. Esto es un cuadradito, ¿sí o no? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. El área de un cuadrado, lado por lado. ¿Yo ya conozco el lado? Sí, yo la conozco. ¿Dónde está almacenado? En B. Entonces, lado por lado es B por B. Eso representa este AB que está aquí a la derecha. Multiplíquelo por H. Y después todo eso divídelo por un tercio. Entonces, la forma más bonita de hacer esto es poner todo esto en un paréntesis. ¿Sí o no? Y finalmente dividir esto por un tercio. O sea, todo dividido 3. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si toda la expresión, miren, todo esto estaba multiplicando un tercio, eso es como decir A, B por H, todo dividido 3. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí lo notan? ¿Estamos de acuerdo? Y lo agrupé, lo ordené un poquito más. Base por base, eso representa el área de la base. Por H, algo ahí, por H. Todo esto agrupadito, agrupado, y que cuando se haga esa operación finalmente se divida por 3. Sí, claro, aquí todo dividido por 3. O todo multiplicado por un tercio. Véalo ahí. Entonces en B ya tengo el volumen, que es lo único que falta. Mostrar los resultados. Mostrar resultados. Entonces, para mostrar resultados, puedo empezar a hablar con el usuario y decirle, el área total es. Y aquí acompañar con una coma la variable. Entonces, si vuelvo y ejecuto esto,
Tamaño de la base 10. Altura 5. Conclusión, el área es de tanto. Claro, base 10. Entonces el área de esa base es 100. 10 por 10. Luego eso lo multiplico por la altura. 5. O sea que ahí van 500. Y 500 dividido 3, obvio, 166.67777. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y así yo voy a empezar a resolver todos mis algoritmos. Defina las variables y recomendación, póngale comentarios a las áreas sensibles del código. No significa que va a comentar todos los renglones. Esto es mostrar un mensaje en pantalla. Bueno, sí, puede comentar. Aquí, lo mismo. No, esto ya es exagerado, no es necesario. ¿Qué vamos a comentar? Adquirir dato del usuario. Bueno, podría comentar renglón por renglón, pero ya esto es exagerado, no es necesario. ¿Dónde comentamos? En los lugares más sensibles del código, o donde se está haciendo un cálculo, o donde se está definiendo una variable, o donde estoy haciendo algún proceso así raro, especial. ¿Listo? Muy bien, muchachos, tomamos el receso, volvemos en 30 minutos.